muy contento, insisto, en estar hoy acompañado de nuestros amigos de Finicens, Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio, y su CEO, Giorgio Semensato. Felipe, muy bienvenido. Gracias a vosotros. Giorgio, encantado de tenerte aquí en la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme. Buenas tardes a todos. Qué alegría tener a la gente aquí, de verdad. Ustedes igual no se hacen una idea, pero llevar el programa con todo el mundo por teléfono no es nada comparable con poder vernos aquí las caras, eso sí, como siempre digo, con todas las medidas de seguridad. Y con esas medidas de seguridad comenzamos. Y en el programa de hoy vamos a recuperar algo de esos conceptos básicos con los que comenzamos, y lo hacemos porque recientemente hemos conocido un creciente y muy notable aumento de las contrataciones de gestión discrecional de carteras. En concreto, el patrimonio de fondos en gestión discrecional de carteras alcanza los 100.000 millones de euros hasta el pasado mes de junio. De esos 100.000 millones, el 96% corresponde a clientes minoristas, según los datos que publicaba la semana pasada la patronal del sector Inverco. En total, según los datos de Inverco, se habrían distribuido en España mediante la gestión discrecional y el asesoramiento el 56,4% de las instituciones de inversión colectiva, lo que supone 163.643 millones de euros. Pero, ¿qué es y cómo funciona la gestión discrecional de carteras? Ventajas e inconvenientes, comparativa con otros métodos de inversión. ¿Por qué han crecido tanto en este último año? Estas y otras preguntas las vamos a contestar con ayuda de nuestros amigos de Finicens de manera inminente, pero primero, si les parece, vamos a fijar conceptos y lo hacemos como siempre con la lección de Manuel Llamas. Bueno, Manuel, pues empezamos contigo y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es o qué podemos entender por gestión discrecional de carteras? Pues básicamente delegar nuestras inversiones en profesionales, ya sea una gestora, un banco o un asesor financiero. En la gestión discrecional de carteras, las decisiones de comprar y vender activos las toma un profesional, habitualmente un gestor, en nombre del cliente. Por ello, al contratar un producto o servicio de gestión delegada, el cliente firma un contrato en el que se especifica las condiciones del servicio. Por lo general, la gestión discrecional de carteras se instrumentaliza a través de fondos de inversión, a través de los cuales los clientes acceden a un amplio universo de activos en el que en muchos casos no podrían invertir de forma individualizada y directa, y tampoco con los costes reducidos con los que lo hacen los gestores profesionales. Al igual que en el asesoramiento, la entidad debe asegurarse de que el servicio de inversión que le va a prestar es el adecuado, o los conocimientos, experiencia, objetivos y situación financiera del inversor son también apropiados. Por ello, deberá realizar un test de idoneidad. Además, la entidad que tiene suscrito el contrato de gestión de carteras debe remitir al cliente información periódica sobre la composición de las mismas y la valoración de sus inversiones, los rendimientos y su comparación con el indicador de referencia. En todo caso, debe informarle mensualmente cuando la cartera presente pérdidas a final de mes y cuando la naturaleza de las operaciones o el riesgo inherente a las mismas exigieran, por razones de prudencia, una mayor información al cliente. ¿Ventajas de este tipo de inversión? Pues básicamente que permite acceder al mundo de los activos, al mundo de la bolsa y de la inversión en renta fija a particulares que a lo mejor no tienen el tiempo suficiente o el conocimiento necesario para gestionar sus inversiones de forma autónoma. La clave en este caso radica en escoger a un buen gestor y seguir una estrategia acorde con nuestro perfil de inversión y con nuestra aversión al riesgo. ¿Desventajas? Pues básicamente que tus rendimientos dependerán del gestor que escojas y, como todo servicio, tiene además un coste. Habrá que pagar una serie de comisiones, lo cual de una u otra forma acaba impactando en la rentabilidad a medio y largo plazo. En todo caso, seguro que nuestros expertos de hoy nos aclararán muchas preguntas sobre esta forma de invertir. Claro que sí, dalo por hecho, Manuel. Gracias, como siempre, por aclararnos, de momento, el concepto básico que nos ocupa en el día de hoy. Vamos ahora a buscar otras claves con la pizarra de Domingo Soriano. Bueno, querido Domingo, toca tu pizarra y en el día de hoy la pregunta, después de escuchar la exhaustiva descripción que ha hecho del concepto de hoy nuestro querido Manuel Llamas, según tu criterio, ¿dirías que es recomendable este tipo de gestiones o no?
A ver, yo no soy muy amigo, lo reconozco, no soy muy amigo de lo que se suele vender y sé que puedo ser injusto en esa afirmación de que a mí no me gusta especialmente, porque hay buenos profesionales y puede haber casos en los que sí que para determinados clientes y según cómo se haga puede ser una muy buena alternativa. Digo, no soy amigo porque en general la sensación que yo he tenido, esto al final es una cuestión casi de lo que uno va conociendo, ¿eh? Yo no he visto una estadística de qué porcentaje hay de buenas y malas gestiones discrecionales de cartera, o qué porcentaje de entidades lo hacen de la forma en la que yo voy a decir que me parece mejor, o qué porcentaje de clientes se lo plantean así y cuáles no. Pero mi percepción siempre ha sido que para las entidades es muy cómodo pedirle a su cliente: oye, te vamos a gestionar nosotros la cartera, nos firmas, luego hacemos más o menos lo que queremos, damos explicaciones de aquella manera, nos refugiamos en tecnicismos cuando las cosas van mal, el cliente, y para la entidad eso es cómodo, y para el cliente también, porque es como, bueno, yo ya he puesto mi dinero en manos de profesionales, igual que yo no me voy a arreglar yo el coche, sino que lo llevo a un taller, pues yo no tengo por qué gestionar la cartera, sino que me lo hacen otros. Y yo creo que es un error por las dos partes. Es decir, yo creo que asesoramiento sí que tiene todo el sentido del mundo que un inversor medio, no tiene por qué conocer bien ni los productos ni en qué consiste, se asesore, pregunte a personas que saben más, que tienen más conocimientos, que tienen una experiencia en la industria, pero esa delegación absoluta, ya no digo en el contrato, que puede ser interesante para algunos, pero esa delegación casi, digo, mental, ¿no? Esa idea de yo firmo y me olvido, y lo que pase ahí es como que ya no es culpa mía. Incluso si las cosas van mal, a lo mejor voy un año después a la entidad, pego 4 gritos, digo que esto es inaceptable, no sé qué, y como que ya casi hasta me siento tranquilo porque he hecho lo que tenía que hacer. No, yo creo que siempre hemos dicho, buscar asesoramiento no puede ser equivalente, o a mí me parece que sería un error, a delegar por completo. Saber los fundamentos de los principios de inversión que nos hacen falta a nosotros, a nuestra familia, a las finanzas personales, es relativamente sencillo. Tener un control sobre nuestras finanzas es muy importante, y dedicarle un mínimo tiempo a lo que va a pasar con nuestro dinero, yo creo que nos lo debemos a nosotros mismos y a los nuestros. A partir de ahí, si una vez que nosotros hemos hecho esa labor que es una labor, yo siempre digo, mínima pero imprescindible, de análisis de lo que necesitamos, de lo que queremos, en un momento dado una entidad nos ofrece uno de estos contratos de delegación, nos parece razonable, nos parece que la gente que se va a ocupar realmente de eso, pues los conocemos, sabemos quiénes son y sabemos que lo van a hacer con cuidado, pues bueno, pues puede ser una opción, evidentemente mirando lo que decía Manu, mirando los costes, mirando a qué nos estamos comprometiendo. Yo he empezado diciendo que no era muy amigo, aquí pongo muchos puntos que habría que mirar, y es verdad, habría que hacerlo. Y bueno, pues puede haber alguien a quien le encaje, pero con cuidado, y sobre todo siempre con esa idea. Una cosa es asesorarnos, y otra cosa es que dejemos algo tan importante como nuestras finanzas en manos de otro y no nos preocupamos o sintamos que no es cosa nuestra. Eso sí que me parece un error. Y lo que decías tú, vamos a ver todas las aristas que tiene este concepto, porque creo que en algunas sí que vamos a estar de acuerdo, y quizá discrepemos de esta posición inicial tuya que has hecho, Domingo, pero ¿qué te parece si nos metemos ya de lleno en la tertulia y hablamos con los que saben, que son nuestros expertos de hoy? Bueno, concepto interesante el que tenemos hoy encima de la mesa. Concepto, yo creo que llama mucho la atención y que va a despertar mucho interés de nuestros oyentes también, porque no sabemos exactamente en muchas ocasiones qué es esto de la gestión discrecional de carteras, pero entramos en tiempo de tertulia, y en tiempo de tertulia Tu dinero nunca duerme es sinónimo de Value School y de Luis Alberto Iglesias. Luigi, tu primera pregunta en el día de hoy, a ver. Bueno, pues yo debo confesar que cuando estábamos cerrando el tema del programa de hoy, pues sentí cierta confusión, sabiendo que Finicens era el invitado de este programa y que íbamos a hablar de la gestión discrecional de carteras, porque yo en la cabeza lo tenía asociado al típico servicio de banca privada para grandes patrimonios, donde un gestor o un equipo de gestores, ojo, seres humanos, ¿de acuerdo? No un algoritmo o unas reglas de unos modelos, salen, entran de posiciones, y todo ello a cambio de
pingües comisiones, ¿no? De esto ya hemos hablado en Value School en ocasiones y aquí también en el programa. Entonces, ver que este concepto se pudiera aplicar a lo que hace Finicens para sus inversores, pues, bueno, me confundía un poco porque hemos mencionado aquí el asesoramiento. Finicens no asesora a sus clientes, con lo cual eso pues marcamos con una X. Eso sería un servicio típico de este tipo de gestión de carteras, pero en este caso con Finicens no se debe esperar por parte del cliente. Sabemos que son especialistas en gestión pasiva indexada. Ese adjetivo de pasiva, dices, entonces no hay un gestor activo que ande entrando y saliendo de posiciones, rotando esa cartera. De nuevo, además son carteras fijas, a las que el inversor accede a través de un perfilado, es cierto, pero no se espera que varíen mucho durante el tiempo en que el inversor está invertido en ellas, ¿no? Y después también, yo en Finicens, pues bueno, nunca he pensado que existiese, creo que no lo hay, ahora me dirán, ese gestor de más o menos renombre con su equipo de analistas. No es un fondo de los value que hemos visto en el programa, sino... Creo que aquí vendrá una explicación por parte de Giorgio y de Felipe. Creo que esta labor la haría un comité y que se reunirá o tomará decisiones muy esporádicamente, precisamente porque la idea es, permitidme la llaneza en el término, no hacer nada, es decir, tomar una asignación de activos, ese asset allocation, y dejarlo correr y funcionar en el tiempo. Entonces, claro, estos son los motivos por los que a mí me causaba un poquito de confusión, con lo cual yo, la pregunta que lanzo a Giorgio y a Felipe es: ¿podéis explicarnos por qué es pertinente también utilizar la expresión gestión discrecional de carteras para lo que Finicens aporta a sus inversores? Ahí la tenéis, bailarla. Sí. En términos técnicos, el servicio de gestión discrecional de carteras es un servicio regulado, es decir, que hay unas leyes que te acotan claramente el alcance de este servicio y además está regulado por CNMV. Básicamente, este servicio este formato de inversión es algo que en los últimos tiempos, como hemos visto en las cifras, ha estado muy en auge, sobre todo porque a nivel de autoridades, pues es un servicio que se ve de forma muy positiva, porque te permite, pues de alguna manera, perfilar de forma mejor de lo que se hacía antes, pues en riesgo tu cliente, dar mucha más información de forma obligatoria, tanto a nivel de rendimiento, como hemos hablado antes, con frecuencia mensual, a nivel de costes, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos que desde el punto de vista del inversor de a pie, se ha dado un salto en términos positivos, ¿no? En general, en esto de gestionar pues las inversiones. Ahora bien, como decíamos pues anteriormente, pues uno las inversiones la puede gestionar mejor o peor, ¿no? Pero ahora entraremos en este detalle. Entonces, para que entendamos de forma muy práctica en qué consiste ese servicio, esto es como el nivel superior a tener un fondo de inversión. Cuando una persona contrata un fondo de inversión, básicamente lo que está haciendo es decir, oye, yo tengo mi dinero, pues lo ingreso en este fondo de inversión adquiriendo una participación del mismo, y este dinero mío pues va a estar depositado en este fondo y este fondo va a estar gestionado, ¿no?, por una persona, o como en el caso de Finicens, por pues unos algoritmos y unas reglas sistemáticas, ¿no?, que se rigen bajo los principios de la gestión pasiva. La gestión discrecional pues es básicamente, responde al mismo concepto de delegar la gestión de tus inversiones, o bien porque eres una persona que no tiene tiempo a dedicarle, o no te sientes confiado con tus conocimientos financieros, o simplemente no quieres asumir el riesgo de equivocarte, entonces delegas la gestión de tus inversiones a un tercero, que es un agente profesional, ¿no?, un gestor profesional. La gestión discrecional es el mismo criterio, pero en otro nivel. En lugar de hacerlo con un fondo, se hace con una cartera de fondos. Es decir, tú como inversor delegas la gestión de tu dinero a un gestor profesional, pero ese gestor profesional no gestiona solo un fondo, sino te compone y gestiona una cartera de X fondos. En nuestro caso, no hay un fondo, hay 13 fondos. ¿Cuál es la ventaja para el inversor de invertir de esta manera? Es, como hemos dicho antes, más transparencia y mucha más seguridad
jurídica porque es un servicio mucho más regulado, es decir, hay mucha más protección hacia el inversor. Y segundo, porque te da acceso a un servicio que te permite mucha más diversificación. Y además, que sabemos que es bueno porque cuanta más diversificación, menos volatilidad, menos riesgo tienes tú como inversor y todos queremos dormir tranquilos por la noche. Y segundo, porque gracias a esas economías de escala, consigues tener acceso a una cartera que se compone de fondos que si tú hubieras comprado esos fondos por separado, primero no hubieras podido comprarlos porque tienen un mínimo de acceso muy elevado. En nuestro caso en FinCEN los fondos que usamos son de clase institucional y para adquirirlos debería de tener un patrimonio para comprar cada fondo superior a los 100 millones de euros, cosa que no tienen todos, evidentemente. Y segundo, no tan solo eso, esos fondos gozan de comisiones todavía más bajas, ¿no? Que es la dicha clase institucional, que como el nombre denomina, se denomina institucional porque el inversor minorista, que es el inversor de a pie, el 99.9% de los inversores, no tienen derecho por capital a adquirirlo, con lo cual vemos que es básicamente saltar al siguiente nivel de sofisticación de la gestión y pasar de un concepto individual de fondos de inversión a carteras de fondos, con todas estas ventajas. Ahora, dentro de todas esas ventajas muy claras para el inversor final, pues a un componente muy importante que, como sabemos, es la habilidad o el buen hacer del gestor de cara a pues obtener la máxima rentabilidad posible con el menor riesgo para el inversor. Y aquí, bueno, pues entramos en un debate, como sabemos, muy interesante, porque hay cientos de gestores, no tan solo en España, pero miles y miles en todo el mundo. Entonces, bueno, pues habrá quien lo hará mejor y quien lo hará peor, pero el servicio en sí es algo muy relativamente innovador y que ha crecido muchísimo de forma exponencial en los últimos años, y también importante por el propio empuje de los reguladores y las autoridades, porque es algo donde el inversor final se siente mucho más cómodo y además está mucho más protegido a nivel legal y a nivel jurídico. Domingo, ¿te cuadra esta explicación con lo que ha sido tu pizarra o te has quedado igual como yo en un primer momento que me esperaba otra cosa de esta gestión discrecional de carteras? Bueno, es que hay bastante... Probablemente yo estaba hablando más de gestión discrecional de carteras, la clásica que se ha ido vendiendo en las entidades financieras españolas. Por eso decía que era una cuestión casi de la experiencia que cada uno hemos tenido. Yo en las entidades financieras españolas, que sí que me he encontrado, no tanto en mi caso, pero sí que me he encontrado personas pues que me han hecho consultas o me han dicho, oye, es que en su momento contraté con el banco esto, y pues por ejemplo hace poco una persona que me decía, mira, contraté con el banco un producto, es que no puedo decir el nombre, pero algo así como estrategia, no sé qué, así con un nombre muy campanudo. Estrategia de super... Sí, algo así. Y decía, y ahora lo querría meter pues de hecho, lo que quería era sacar ese dinero de su entidad y llevárselo a un par de fondos, uno de gestión pasiva y uno de gestión activa, una cosa muchísimo más sencilla. Y yo le dije, bueno, pues me parece bien, me estuvo preguntando, estuvimos hablando de cosas que salen en el programa. Y cuando se puso a... Claro, él lo que tenía era casi un nombre, estrategia, no sé qué, el nombre ese campanudo. Y cuando nos pusimos a ver en el detalle, le intenté echar una mano casi con la operativa. Yo, bueno, esto tiene que ser sencillo. Resulta que detrás de esa estrategia lo que había era un conjunto de 20 y tantos fondos que no tenía él ni idea de que tenía 22 fondos de inversión diferentes, de renta fija, renta variable, no sé qué. Y básicamente, y le dije, pero ¿y esto? Y dice, no, bueno, a mí me mandaron un poco ahí los papeles, no sé qué. Él como que había firmado que sí a todo. Y a partir de ahí el banco había hecho casi lo que quería. Entonces, claro, yo le dije, pues un momento, esto no puede ser. Entonces, es evidente que esto no es, digamos que lo que estaba planteando Giorgio es muy diferente de este tipo de gestión. Por eso decía que yo, lo que he encontrado hasta ahora en el sistema financiero español no me gusta mucho. Decía que podía ser injusto porque hay otro tipo de gestiones, y sobre todo una gestión de carteras de un fondo pasivo como Finicens. Yo creo que ahí sí que deberíamos, o a mí me gustaría preguntarles a Giorgio y a Felipe, cómo alguien, pues por ejemplo, como este amigo mío, que a lo mejor en un momento determinado dice, es que yo precisamente ahora salgo escamado de mi entidad financiera porque lo que me hicieron en su momento casi fue una especie de firma aquí y olvídate, y ahora veo que eso me ha generado poca rentabilidad, muchos costes, muchas complicaciones cuando he querido salir de esa estrategia, y pues a lo mejor llegan a una gestión pasiva
y dicen, y esto, pero no era justamente lo contrario, si yo lo que quería buscar era algo sencillo, algo a largo plazo, algo con costes bajos y con un mismo nombre se ocultan dos realidades diferentes. Bueno, Felipe. Pues sí, la verdad es que me alegra mucho esta pregunta, ¿no? Porque al final, ¿qué firman nuestros clientes? Pues contratos de gestión discrecional de carteras, de fondos de inversión indexados, de manera automatizada. Y esto viene a dar a ese cliente, a ese inversor, que busca una respuesta ágil o sencilla para invertir su dinero, que no tiene por qué no ser sofisticada. En el caso de nuestras carteras son carteras muy sofisticadas en su configuración, pero muy sencillas de contratar y de entender por parte del cliente, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué venimos a presentar? O nuestro modelo ya lleva años presentando al mercado, desde hace ya más de 3 años que lanzamos esas carteras de fondos de inversión bajo esos contratos de gestión discrecional de carteras. Pues nosotros venimos a transformar, a revolucionar esa gestión tradicional que muchos bancos o entidades estaban ofreciendo a los clientes, para hacerlo con fondos que son más convenientes para el cliente, porque son fondos mucho más baratos, evidentemente bajo esa filosofía de gestión pasiva indexada, es decir, donde no va a haber un gestor que tome decisiones discrecionales en el sentido de hoy invertimos aquí o mañana aquí, pero cuidado, eso no significa que Fininvest no tome y su comité de inversiones no tome decisiones. Nosotros empezamos con unas carteras de 8 fondos de inversión, donde había 4 fondos de renta variable y 4 fondos de renta fija, y lo que hicimos es transformarlo a 13 fondos de inversión. ¿Por qué? Porque vimos que esa diversificación, donde introducíamos incluso una nueva gestora en esa configuración de carteras, que es BlackRock, la mayor gestora del mundo, como bien saben nuestros oyentes, pues nos iba a permitir estar más diversificados y además incluso cubrirnos contra algo que está muy de moda hoy en día, que es la inflación, porque introducíamos un fondo que nos cubría contra la inflación que tenía BlackRock. Todo esto, al final, lo que le da al partícipe es tranquilidad. Esto que habíais comentado de dormir tranquilo, ¿no? Es decir, yo quiero algo sofisticado, contratarlo de manera sencilla, que sea comprensible para mí, que si tengo 13 fondos son 13, no son 22 ni 21, son que van 13. A ser 13 siempre, no de repente miro un día y hay 13, otro día hay 2, luego hay 1, luego... Efectivamente, hombre, siempre nosotros en la política tú por delante, donde los intereses del cliente están por delante incluso de los de la propia compañía, y esto lo venimos defendiendo con escalados de comisiones decrecientes, hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí. Del por qué nuestro cliente debe estar en el centro, porque esos más de 16.000 clientes ya se ven beneficiados de este modelo de inversión y lo prescriben, nos hacen fans auténticos del modelo. Bueno, pues ahí es donde reside parte del quid de la cuestión. Voy a poner un ejemplo muy claro que seguramente nuestros oyentes entiendan. Un banco, ¿no? Un gran banco, un banco muy, muy grande de España, no vamos a decir cuál es, pero un banco muy, muy, muy grande. Puede cobrar una comisión a la hora de gestionar discrecional o hacer gestión discrecional de sus carteras del 1,5% anual. Y luego es muy frecuente que estos bancos metan un success fee, una comisión de éxito. Es decir, este banco pues llega a cobrar hasta un 5% de éxito. A estas dos comisiones, a ese 1,5% anual más ese 5% de success fee, hay que sumarle el IVA, que muchas veces nos lo comemos por el camino, ¿no? Y en ese sentido, Finicens pues es bastante transparente, digamos. Esto equivaldría con el IVA a un 1,81% anual del patrimonio que ya directamente nos va a desaparecer por esa gestión discrecional de cartera. Pero además, en el caso de que cerremos el ejercicio con una rentabilidad positiva, se valorará esa rentabilidad positiva y nos descontarán un 6,05%, ¿no? Con esto se asegura un banco, pues hagamos un ejemplo, pues para un patrimonio de una revalorización de un 10%, imaginemos que invertimos 50.000 euros y ganamos 5.000 euros, ¿no? Bien, pues de esas ganancias nos van a cargar primero por esa gestión discrecional 907 euros. A partir de ahí habría que cargar otros 302, es decir, un coste de ese success fee, ¿vale?, que nos está cobrando la entidad. Esto al final va a representar para el inversor un coste de 1.209,50 euros, ¿no? En este ejemplo que hemos dado. Bien, ¿qué significa esto? Que además los fondos que han configurado esa cartera, que pueden ser 22, 15 o 5, muchas veces son fondos que están vinculados a la gestora de la propia entidad. Es decir, esa estrategia objetivo, pues al final se hace con los fondos de color rojo, azul, amarillo, violeta, ¿no?, de cada una de las entidades. Y evidentemente esos fondos tienen unos costes
unos costes corrientes, gastos corrientes de los fondos, ¿no? En nuestro caso, la media de los gastos corrientes de los fondos, para que nos hagamos una idea, está en el 0,12%. 0,12% de media todos los fondos. Tenemos fondos que tienen una comisión de un 0,15, de un 0,18, otros de un 0,23. La media en la configuración de las carteras está en el 0,12. Por lo tanto, son fondos que son muy baratos, porque son fondos indexados, que evidentemente no están cargados por esa gestión de autor, por esa discrecionalidad por parte de un gestor de un fondo, como explicaba Giorgio, que evidentemente va a seguir pues una serie de reglas, etcétera. Además de esa comisión de gestión del fondo, nosotros lo que hacemos es cobrar nuestra comisión de lo que vive Finicens, ¿no? Que iría desde el 0,42 al 0,14, ya con el IVA incluido y decreciente en el tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de los contratos de gestión, nos encontramos que es algo bastante opaco, que puede ser beneficioso para el cliente, que busque, pues oye, no me tengo que ocupar de nada, delego esa gestión, esa responsabilidad de la gestión de mi dinero en un equipo profesional, pero a la hora de la verdad vamos a ver que muchas veces, pues esa gestión es muy cara, y lógicamente pues a largo plazo no del todo rentable, y eso es fácil mirarlo contra un benchmark de mercado. Oye, Felipe, un apunte entonces por aclarar. ¿No existen fondos de Finicens en los que Finicens mete en sus carteras, llevándose así otro piquito más de comisión, como acabas de señalar que la banca suele hacer en esas carteras que compone, ¿verdad? No estamos en ese caso, no son vuestros fondos. Nosotros utilizamos 3 gestoras en las configuraciones de las carteras. La gestora Vanguard, el gran John Bogle y su gestora, que es la mayor parte de nuestros fondos son de la gestora Vanguard, la introducción de BlackRock a través de la edición de iShares, que son fondos indexados, ojo, no ETFs, fondos indexados, para poder beneficiarnos de ese traspaso fiscal que hay entre partícipes de fondos de inversión, y luego utilizamos el fondo de Amundi sobre rate inmobiliario, ¿no? Que replica contra el EPRA Nareit en el FTSE. Muy bien. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos ningún conflicto de interés, lo único de lo que vive Finicens es de su comisión de gestión, que como digo, iba del 0,42 al 0,14 con el IVA incluido y decreciente en el tiempo. No nos retrocede nada, ni BlackRock, ni Vanguard, ni Amundi, y no nos retrocede nada ni siquiera el banco con el que nosotros trabajamos y facilitamos al cliente la apertura de sus cuentas, que es el banco Inversis. Por lo tanto, la única comisión que Finicens se gana, entendemos que justamente es esa comisión de gestión por el contrato de gestión discrecional de cartera. Por tanto, es una revolución, es dar una vuelta más de tuerca a ese modelo que es mucho más conveniente por, evidentemente, el amparo regulatorio y normativo que viene implícito en la firma de estos contratos, y que además elimina por completo esos conflictos de interés que podían existir si nosotros utilizamos o lanzáramos fondos propios y dijéramos, oye, vamos a hacer un fondo sobre el SP500 y que sea nuestro. Lo metemos, le cargamos en vez de con un 0,12, con 1,5, que es algo bastante más habitual de lo que nos pensamos de gastos corrientes, y nuestra comisión de gestión, pues bueno, como si no la queremos cobrar, si ya lo estamos sacando por detrás, y lo descontamos además del valor liquidativo diario. Por lo tanto, el partícipe ni se va a enterar de lo que está pagando. Ahí es donde nosotros venimos a presentar una política de transparencia y de que todos los inversores deben conocer en qué gastos incurren en nuestro modelo de inversión. O sea que esos contratos de gestión discrecional de carteras, vosotros lo que habéis hecho y lo que hacen algunas gestoras es utilizar, digamos, todas las bondades que tiene para el cliente en lugar de utilizarla como han hecho y como hacen algunos otros actores del mercado, precisamente en su propio beneficio, ¿no? Aquí lo que hacéis es, esto tiene muchas ventajas, esto permite al cliente tener un control mayor de sus inversiones y además de manera transparente y barata, y es lo que hacéis en este caso desde Finicens con estos contratos de gestión discrecional, y algunas otras gestoras también lo hacen. Me parece que está muy interesante, pero tengo a Manolo Llamas que me está levantando la mano, que quiere hacer una pregunta, así que Manolo, todo tuyo. Son muchos los particulares que se introducen en el mundo de la bolsa sin tener los conocimientos o la experiencia adecuada. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Deberían invertir por sí mismos o es demasiado arriesgado? Pues ahí, digo, nos podemos lanzar los dos porque vamos al unísono en esto. Pensamos que invertir en bolsa es arriesgado. No sé si demasiado o mucho o poco arriesgado, dependerá de la versión del riesgo de cada uno de los inversores. Evidentemente, cuando uno no controla las circunstancias del mercado en el corto plazo, cuando nos demuestran hechos imprevisibles, y acabamos de vivir uno el año pasado, el coronavirus, y viviremos uno en estos días con una inmobiliaria china, y pasado será una empresa de software japonesa. Nos da igual, o sea, es decir, a nosotros, cuando una compañía
puede implicar un riesgo, es decir, una compañía cotizada, y el tomar unas acciones en bolsa pueden significar que alguien asuma riesgos que en su momento no quiera o no tenga la capacidad de asumir. Nosotros lo que buscamos es una solución perfecta para esa gestión del patrimonio, para esa gestión del dinero. Es decir, estar fuera de ese riesgo e intentar pues batir al índice, que no se coma la inflación nuestras inversiones y estar por encima del mercado, sin buscar fórmulas mágicas. Desde luego, nadie invierte en Finicens para ganar un 20% al año. O sea, seamos sinceros y seamos claros. O sea, es decir, nosotros vamos con rentabilidades que cuando las anualizamos nos salen entre el 3,5%, el 7%. Dependerá del nivel de riesgo que queramos tomar, el peso en esos fondos de renta fija o de renta variable. Es una inversión tranquila, una inversión para dormir tranquilo, y que evidentemente hay que saber que en España, de los 600.000 contratos que puede haber en gestión discrecional de cartera, más del 90% está en manos de particulares. O sea, es decir, que esto es un producto perfecto, los contratos de gestión, para los particulares que buscan, evidentemente, delegar la gestión, que buscan no complicarse la vida, que ya es bastante complicada por sí misma, y que, bueno, pues confían en que, oye, pues si compro una estrategia de inversión o compro un modelo de inversión, que puede ser el de la gestión pasiva indexada que defiende Finicens o cualquier otro, pero evidentemente, oye, compro este modelo de gestión y dentro de este contrato de gestión discrecional voy a estar amparado por la ley, voy a conocer ya por contrato dónde puedo estar, dónde no puedo estar, qué volatilidad puedo tener, qué fondos de inversión voy a tener, qué fondos no voy a tener, y de ahí, del guión, no nos podemos salir. Podemos mejorarlo, y siempre que sea en beneficio del cliente, para bajarle los costes o para conseguir productos de mayor calidad, lo buscaremos. No obstante, decir que gracias a estos años de experiencia tenemos un producto bastante redondo. O sea, es decir, las posibilidades de mejora ya pues son mínimas, ¿no? Hablamos de muy poquitos puntos básicos, o de conseguir un fondo pues que tenga, si en un momento dado sale algo que podría ser más interesante para una de las verticales de renta fija, de renta variable, pues lo tomaríamos, se llevaría un comité y se introduciría. A Kevin Comeyer, que ya le hemos escuchado alguna vez entre nosotros, pues es el responsable de todos estos cambios que presenta ese comité, y bueno, pues aceptan. Lo tenéis ahí buscando y rebuscando cosas nuevas y buenas para el cliente. Sí, quería añadir a la pregunta de Manolo, para mí empezar a invertir en general para alguien que no tiene ni conocimiento ni experiencia es como ponerte a conducir un coche sin carnet ni haber conducido nunca. O sea, por mucho te puede ir bien durante X metros, pero es que... Así me atrevería a decir conducir, pero un Fórmula 1 sin tener ni puñetera idea, o sea, y por el paseo de la Castellana. Claro, o sea, bueno, pues puedes tener suerte al primer semáforo, pero es que al segundo es muy probable que te estrelles, ¿no? Entonces, eso es la recomendación, ¿no?, que trasladamos a cualquier persona que, como es lógico y de forma muy sana y genuina, quiera entrar en el mundo de inversión, porque como sabemos, invertir es la única, no hay más maneras en el mundo y en la vida para preservar tu calidad de vida y asegurarte un futuro más tranquilo en este sentido, y también un presente, como es lógico, pues esa es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que la gestión discrecional de carteras, como hemos dicho, por sus características positivas, es la solución perfecta para todas aquellas personas y ahorradores que nunca han invertido, que entienden todas las ventajas de invertir, que se han informado, pero no... Hay que decirlo, Giorgio, que han escuchado Tu dinero nunca duerme desde la primera temporada, que es lo que hay que hacer. Por supuesto, pero que entienden que, bueno, pues no hay demasiado riesgo, no se sienten cómodos con tomar esas decisiones de inversión por su cuenta, o simplemente por un tema operativo, porque al final pues hay que comprar y vender cosas, ¿no?, activos, pues no serían capaces o no se sienten confiados como para hacerlo de forma pues efectiva y sin asumir riesgos inesperados, con lo cual, bueno, pues deciden, después de haberse informado, y eso es fundamental. Por eso decíamos que el contrato de gestión discrecional, como cualquier otra cosa en la vida, es como un coche, puede ser bueno o malo, y puede haber un conductor bueno o malo, ¿no?, pero sigue siendo un coche, ¿no? Entonces, es la carcasa, es el formato, que hay que llenarlo, evidentemente, con una estrategia de gestión y un modelo de gestión que sea pues lo más competitivo y lo más beneficioso posible para el partícipe, con lo cual, en este caso, es una solución perfecta para todos aquellos que nunca han invertido y que sí quieren aspirar a rentabilidad a cambio de una volatilidad, que es básicamente el arte de invertir. La práctica de invertir es aspirar a rentabilidad sobre tu patrimonio a cambio de X volatilidad, pero también hemos visto que se ha convertido en la solución perfecta también para aquellas personas que sí, con experiencia y conocimiento, habían invertido ya por su cuenta, pero que al cabo de los años llegan a la conclusión de que no merece la pena, ¿no? Y no merece la pena en tiempo dedicado, en errores cometidos,
en efectivamente no poder acceder a productos como los que ofrecemos en Finicens, fondos mucho más baratos en comisiones, mucho más, o sea, de clase institucional, etcétera, con lo cual, pues haciendo un balance de su experiencia de inversión, pues claramente le sale más a cuenta delegar en nuestro modelo de gestión indexado, pues bajo el paraguas de un contrato de gestión discrecional de cartera, pues la gestión de su dinero, ¿no? Porque en definitiva te da una seguridad jurídica, una transparencia sobre lo que ocurre, una claridad de cómo está siendo invertido tu dinero, con lo cual ninguna sorpresa, y también, pues evidentemente, costes mucho más bajos y una rentabilidad que es aproximadamente el doble a nivel histórico de lo que es la media de los fondos y de lo que podría ser incluso mucho más que el doble de lo que pues es la rentabilidad que obtiene un inversor de a pie medio, ¿no? Que se equivoca mucho, con lo cual esta es nuestra experiencia, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y entonces, en conclusión, pues en la práctica de mercado pues se configura como una solución perfecta tanto para aquellos que no han invertido nunca como para aquellos que sí eran expertos, pero que gracias a esa experiencia y esa madurez han llegado a la misma conclusión de que, oye, no me merece la pena, ¿no? Mejor delegar esa gestión en un experto. Sí, lo que ocurre es que, a ver, delegar, a mí me ha gustado eso que decías, inversores que entienden, inversores que asumen, que saben cuál es la situación de sus finanzas y saben lo que están haciendo. Porque yo creo que ahí sí que, a mí me parece muy diferente la posición del inversor que asume, que sabe lo que está haciendo, que sabe dónde está metiendo su dinero y que sabe cuáles son las reglas, al inversor que simplemente dice, bueno, es que esto más o menos me suena que va a ser demasiado complejo. Yo sí que animaría a los que nos están escuchando a diferenciar estos títulos generales, pues o grandes categorías que agrupan a cosas muy diferentes pueden ser así, ¿no? Pero una cosa es decir, este es el tipo de producto que más me conviene, otra cosa es decir, me da miedo, voy a firmar más o menos lo que me diga la entidad de siempre porque, bueno, ya sabrán ellos lo que me conviene. A mí me parece que el problema es que un porcentaje relativamente alto de los pequeños inversores en España han cogido esta segunda fórmula casi como por defecto y esos productos han acabado siendo casi más una trampa que una opción interesante frente a, bueno, pues una cuestión de decir, oye, pues tenemos un tipo de gestión pasiva en la cual te ofrecemos todos esos fondos a los que tú no podrías acceder de primeras. Sí, Domingo, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros en Finicens somos tan estrictos en ese sentido de que creemos, firmes convencidos de que la información es el paso previo fundamental e inevitable para que un inversor sea un inversor exitoso, porque tener la información te permite tomar decisiones informadas, ¿no? Con lo cual, pues aumentas drásticamente tu probabilidad de éxito y además, bueno, te vas a sentir cómodo con lo que vas a hacer, porque sabemos que esto en los mercados es subir y bajar, ¿no? Entonces, si no te sientes cómodo con el modelo de inversión, pues se corre ese riesgo, desgraciadamente, como muchísimos inversores que no duermen por la noche, porque no han entendido, ¿no?, cómo se está gestionando tu dinero. Es cierto también que muchas entidades no quieren que tú entiendas cómo se va a invertir tu dinero, ¿no? Con lo cual, pues ahí hay un cóctel es un problema, sí, perfecto, ¿no? Entre muchos ahorradores que no tienen o no adquieren esa información, ¿no?, a nivel suficiente, y por el otro lado una gestora que no quiere que tú sepas. En nuestro caso, llegamos incluso a echar para atrás, entre comillas, a muchos inversores que se nos acercan si detectamos que no han entendido al 100% pues las características de nuestro modelo de inversión, que pese a ser extremadamente sencillo y transparente, pues nos queremos asegurar de que lo entiendan. Por dos razones. Primero, porque al entenderlo se van a sentir cómodos y van a dormir tranquilos, primero, que es muy importante, y segundo, al estar tranquilos y al sentirse cómodos con este modelo de inversión, pues se van a mantener invertidos durante muchísimo tiempo. Y eso es fundamental porque sabemos que los años, el largo plazo, es la gasolina para la rentabilidad. Entonces, cuanto más años tengas invertido en inversor, más rentabilidad por el interés compuesto vas a obtener, con lo cual más beneficios para ti, y nosotros entendemos y creemos que el estar totalmente informado es el ingrediente fundamental. ¿Qué produce esto? Como es lógico, tener una base de inversores que ya son 16.000 y creciendo a nivel exponencial, que están totalmente informados y totalmente han entendido perfectamente el modelo de inversión
al que delegan la gestión de su patrimonio y los fundamentales de éxito y de track record, ¿no?, histórico de este modelo, pues como es lógico, lo que acaba ocurriendo es que lo acaban recomendando a todos sus familiares, seres queridos y allegados, ¿no? Con lo cual nos encontramos viviendo un fenómeno que, como decía Felipe, de que el inversor de Finicens se convierte en un fan, porque al haber sido un adelantado en este mundo, ¿no?, en este sector tan ineficiente, ha descubierto una solución mucho más competitiva y mucho más eficaz, y además pues siente esa inquietud, en esa necesidad y ese interés, evidentemente, en compartirlo con sus seres queridos, seres cercanos, por su propio bien, ¿no? Y eso hace que tenemos literalmente pues enteras familias que gestionan su patrimonio a través de Finicens, y pues ese crecimiento orgánico pues es literalmente viral, ¿no? Porque basado en ese interés genuino que una persona tiene en mejorar su propio presente, preservar su propio futuro, pues quiere trasladar pues esas mismas ventajas a el hijo al padre, el padre al hijo, entre parejas, entre amigos cercanos, entre primos, porque, como es lógico, pues los seres humanos pues queremos a nuestros seres queridos. Con lo cual, al igual que si alguien tiene, es como la salud de esto es, ¿no? O sea, al final con la salud no se juega y no se escatima, ¿no? Ni con las tuyas, ni de tus padres, tus hijos y tus hermanos y tu pareja. Y esto es lo mismo, y nosotros pues abanderamos esta nueva forma de aproximarse a la inversión, no como fin, sino como medio. El fin de invertir es vivir un presente mejor, vivir un futuro más tranquilo, salvaguardarte ante posibles imprevistos, salvaguardar el futuro de tus hijos, etc. Y la inversión tiene que ser el medio. Y para ser un medio efectivo, tiene que ser un medio pues competitivo en costes, muy diversificados, muy claro, muy transparente, que tenga una seguridad jurídica, que esté regulado y, en definitiva, pues que te asegure que básicamente no vas a tener sorpresas, y que de aquí a 10, 20, 30 años, pues tu dinero va a valer mucho más de lo que hubiera valido, por supuesto, manteniéndolo en una cuenta corriente, comido por comisiones y por la inflación, pero sobre todo con un volumen mucho más amplio de que si hubieras invertido por tu cuenta o delegando tu gestión en entidades con conflictos de interés, que suelen ser pues las entidades tradicionales. Sí, la inflación que parecía un mito hace nada y que ya hemos visto que está aquí. Bueno, yo antes de la siguiente pregunta quiero hacer una puntualización que me hizo en una entrevista que publicamos en el podcast de Value School el inversor Marcos Pérez, inversor, y me decía que no es que las entidades financieras no quieran que su cliente tenga cultura financiera, claro que quieren, pero no más de la justita. Es decir, tienen que tener cultura financiera para saber que deben invertir su dinero, dárselo a ellos, pero no tanta como que cuestionen en qué se lo están invirtiendo. No tanta como para que terminen viendo la comisión que le cobran. No te quieren ignorante, pero justito, ¿no? El aprobado raspadillo. Bueno, pues hecha la observación, quiero preguntar... Y no estamos hablando de ninguna entidad financiera en concreto. No, desde luego, ¿no? Pero de muchas en general, pero no. Bueno, y la prueba es que detrás de los planes nacionales que están en Finanzas para Todos, de educación financiera, está la gran banca, están ahí abanderando ese movimiento, pero hasta un punto. Bien, voy a preguntar a Felipe y a Giorgio. Pongamos que yo soy una persona que tengo mi dinero en una gestión discrecional de carteras de la banca privada. Yo tengo un gran patrimonio y puedo deciros, número 1, Finicens me ofrece un perfilado que me va a clasificar de forma automática a través de un test que me va a administrar un ordenador, una página web, pues uno de los 5 perfiles quizá. Sí. Bien, pero yo no soy un quinto, es decir, yo no soy uno de 5 perfiles, yo soy mis circunstancias, que además son cambiantes, con lo cual tengo miedo de ser metido en un cajón, porque es que solo hay 5, con lo cual no me da ese ajuste perfecto que un gestor que me conoce en persona, que nos hemos ido a comer, que me trata, que le tengo a golpe de teléfono cuando quiero, que me conoce en definitiva, puede darme. Me ajusta muchísimo más lo que me va a ofrecer. Y número 2, ese gestor resulta que está cobrándome la comisión para precisamente mover mi dinero a lo que está subiendo en cada momento. Mientras que, según tengo entendido, Finicens me va a poner como en el general del mercado. Pero yo me pierdo la tendencia en biotecnología, como hemos visto en la pandemia. O ahora, por ejemplo, que dicen que el aluminio está carísimo, o hay una crisis de contenedores, que faltan buques para transportar cosas. Yo podría estar allí con esa gestión activa. Es decir, me garantizaría, creo yo, estar en lo que sube en cada momento. Cosa que Finicens no tengo entendido que lo vaya a hacer. ¿Cómo responderíais?
Pues partiendo del segundo punto, pues la ciencia y los datos de décadas y décadas de mercado te demuestran bajo miles de perspectivas y hay entidades tan prestigiosas como Standard & Poor's, Morningstar, que publican, independientes, que publican pues periódicamente pues informes al respecto, que en un porcentaje superior al 95% la gestión pasiva te da más rentabilidad que la gestión activa, siendo la gestión activa la práctica habitual de invertir, donde una persona pues trata de buscar oportunidades y según su intuición, conocimientos o apuestas personales pues vende, compra pues valores, ¿no? Con el sueño o el espejismo, diría yo, más bien basado en los resultados, ¿no? De pues sacar más rentabilidad que otro, ¿no? Ser más listo que otro, ¿no? Eso se ha demostrado, pues llevamos muchas décadas demostrando, pues bajo datos de todo tipo, que no funciona. El hombre no está hecho para invertir, está hecho para muchas cosas, pero invertir no sabe, ¿no? Y entre otras cosas por las emociones que te producen, pues te impulsan a decisiones a menudo equivocadas, y también, bueno, porque en realidad pues los mercados, sobre todo en el corto plazo, son totalmente impredecibles, ¿no? Y respondiendo al primer punto, pues efectivamente la banca privada, por llevarte a comer cada mes o cada 3 meses en el restaurante X y por saber la historia de tu familia, los nombres de tus hijos, te vende, ¿no? Esa imagen, ¿no? De personalización, pero una falsa personalización, porque si pensamos solo todos los clientes de banca privada que puede haber en España o que puede haber en una entidad muy grande, nadie se puede creer de que cada uno tenga una cartera de inversión personalizada y distinta, ¿no? Evidentemente ahí también pues se juega mucho, ¿no? con esa asimetría, ¿no? Con lo cual realmente el inversor de banca privada, sobre todo aquel que tiene un patrimonio inferior a 50 millones de euros, que ya no es un family office, etcétera, va a tener la misma cartera que otro, por mucho que te digan lo contrario, porque si no, no sería factible, no sería viable, ¿no? Poder hacer una cartera distinta para cada inversor. Y además los resultados, volviendo al punto 1 que hemos hablado antes, suelen ser malísimos, e incluso más malos de lo que puede tener un inversor minorista. El inversor minorista suele ser el más castigado, ¿no? El inversor de a pie, porque es el más pobre, entre comillas, que el menos que tiene invierte y menos más patrimonio, comisiones paga. con lo cual, exactamente, menos inviertes, menos dinero, más pagas, y encima un servicio de calidad residual, con lo cual el inversor de banca privada, que en teoría debería tener un mejor servicio, pero es que para pagar esas buenas comidas, pues alguien las tiene que pagar, y eres tú con tus comisiones, ¿no? Además, unas comisiones más elevadas, aplicadas a un patrimonio más elevado, hacen que cada cliente de banca privada literalmente paga varias nóminas en la entidad que le gestiona pues sus inversiones, ¿no? Y eso es algo que nosotros desde Finicens hacemos muy patente mediante un servicio gratuito y sin compromiso de análisis de carteras y de valoración de fondos de inversión y planes de pensiones, mediante el cual cualquier persona que sea cliente o no, en ese afán que tenemos de romper pues las reglas del juego del mercado y por fin traer una transparencia absoluta sobre lo que es la inversión de nuestros clientes, nos ponemos a disposición nuestros medios, recursos y conocimientos para analizar cualquier tipo de inversión que una persona tenga. ¿Tienes fondos de inversión, planes de pensiones, activos, acciones, etcétera, etcétera? Nos pasa sin compromisos esa información. Nuestro departamento de análisis en 24 horas pues analiza mediante unos programas evidentemente profesionales y aplicando nuestro conocimiento esas inversiones en términos de comisión, rentabilidad, diversificación, volatilidad, etcétera, etcétera. Incluso hacemos una comparativa con lo que es nuestro modelo en Finicens, y eso, independientemente de la decisión que toma la persona, que evidentemente en el 99% de los casos lo que va a hacer es traspasar sus fondos de la entidad X a Finicens, como es lógico, por la conveniencia superior que tenemos, y pues gracias a eso pues incrementamos, pues añadimos ese nivel de transparencia, justo para evitar esas posibles trampas, ¿no? O esos errores que los inversores pueden cometer por desconocimiento, por pereza a veces de no querer leer
dos palabras más, o por, en algunos casos, si sabemos que ha habido varias sentencias en firme de haber sido engañados por la entidad, literalmente, a la hora de contratar un producto. Y eso es una misión que compartimos con nuestros 16.000 inversores, que no dejan de ser, como he dicho antes, personas y familias con una necesidad de gestión patrimonial integral a nivel de hogar y con unas necesidades de vidas muy claras, ¿no? Y nos ponemos a disposición de ellos y ellos efectivamente, pues nuestros inversores contribuyen, ¿no? Pues difundiendo ese conocimiento, esa filosofía de inversión y también, por supuesto, pues agregando pues a la comunidad de Finicens pues cada vez más inversores que no dejan de ser sus padres, sus hijos y sus hermanos y sus parejas. Una pregunta un poco polémica. ¿Qué opináis sobre los cursos y los webinarios online que tanto abundan en Internet, que te garantizan hacerte millonario invirtiendo en bolsa en muy poco tiempo? Y que tiene mucho que ver con esa idea de gestión discrecional de carteras que algunos teníamos en la cabeza. Que muchos lo que te piden es ese contrato para ti después de darte la tabarra diciéndote que te vas a hacer millonario mañana. Bueno, la realidad es que la mayoría son basura, literalmente, si no fraudes, así, sin más. Sin siendo sobrios, ¿no? Son basura a nivel técnico, es decir, a nivel de calidad de la información, pues son muy básicos y muy pobres. Y segundo, son unos fraudes muchos, porque por detrás hay un interés implícito, ¿no? Que no va a favor de quien recibe el curso, ¿no? Y además, bueno, esa tarea se hace todavía más complicada para un ahorrador inversor porque hay tanto contenido ya de distintas fuentes que es muy difícil encontrar una fuente fiable. Y, por ejemplo, la labor que hacéis vosotros, ¿no? A través de una información que se convierte en una información de referencia para el ahorrador e inversor, porque gracias a transparencia, independencia, etcétera, conseguís pues transmitir esa credibilidad, ¿no? Y esa confianza, pues yo creo que destaca en ese universo, en ese mar, en ese océano ya de personas que se improvisan gurús de la inversión, coach de vida, ¿no? Y que pretenden enseñarte cómo tienes que vivir, ¿no? Además te lo dan gratis, pero luego te piden pero por detrás claramente hay incentivos pues perversos, ¿no? Y bueno, pues y algunos casos muy mediáticos, ¿no? Donde, bueno, pues hay personas que se graban vídeos en Instagram con coches de lujo y luego resulta que te piden dinero para invertir y cierran a los 2 meses, ¿no? Con unas pérdidas pues históricas, ¿no? Pues o sea, no hace falta ir muy lejos en el tiempo también para encontrar casos mediáticos de ese estilo, con lo cual, volviendo a la base de todo esto, que al final pues compartimos con todos nuestros oyentes, es, oye, el primer paso es la información, y la información la tienes que buscar, y la tienes que buscar en sitios que te ofrezcan una información genuina significa en buena fe, independiente significa que no hay un interés oculto detrás más allá de que tú recibas la mejor información posible y efectivamente pues no concentrar, al igual que no concentrar tu inversión en muy pocas posiciones y muy pocos valores, no tienes que concentrar el conocimiento en supuestos gurús que pues te venden un sueño, pero que tú también en el fondo sabes que no va a ser verdad y que te vas a encontrar una mala sorpresa. Con lo cual yo creo que en este programa decimos todo lo contrario de lo que se suele decir en estos cursos y con estos vendemotos. Nos vamos a ir sin más dilación a los consejos Value School. Bueno, Luigi, todo tuyo. Pues vamos con un vídeo de Kevin Comayer, a quien ha mencionado Felipe, que también estaba en el programa en ocasiones con nosotros, titulado Cómo batir al mercado sin asumir mayor riesgo. Una fantástica clase magistral que está en el canal de YouTube de Value School, donde analiza Kevin el efecto de diversificar la inversión en distintas clases de activos y mercados con el beneficio que aporta al inversor. Como digo, 1 hora y media de vídeo que quedó una charla espectacular. El segundo de los vídeos que voy a recomendar se titula La trampa del sesgo de autoridad. Es uno de los episodios de la serie 12 meses, 12 sesgos, donde explicamos cómo opera uno de los sesgos que más interfieren en nuestras inversiones.
el sesgo de autoridad, es decir, fiarnos de aquella persona u organización a la que damos esa autoridad para elegir nuestras inversiones. Después quiero recomendar a los oyentes la lista de reproducción de los vídeos del Value School Summer Summit de la Escuela de Verano del 2021, que ya hemos colgado en internet. Hemos colgado una selección de 8, todos estarán muy pronto en forma de curso gratuito para todo el mundo disponibles en MP3, en vídeo y con los PDFs de todas las diapositivas. Y por último, un libro titulado Alicia regresa a Wall Street. No me canso de recomendarlo porque es una gran fábula que gustará a adultos y a jóvenes sobre los principios para invertir con éxito y vivir con éxito, que hemos decidido republicar en Value School en una edición muy mejorada y notablemente ampliada, de los autores Luis Ayué y Pablo Martínez Bernal. Pues Luigi, muchas gracias por esas recomendaciones, ahí quedan. A mí me resta despediros. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Domingo, gracias por acompañarnos una semana más. Un abrazo. Y también a nuestros invitados de hoy, Felipe y Giorgio, qué deciros. Muchas gracias por sacarnos, como siempre, este hueco en vuestra apretadísima agenda y compartir con nosotros y con nuestra audiencia todos vuestros conocimientos y vuestro buen hacer en Finicens. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias a todos.